Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismecitos, análisis profundos y por supuesto, recomendaciones imperdibles de nuestras amadas producciones turcas. Hoy tenemos un vídeo explosivo. Y es que vamos a hablar de un tema que a todos nos encanta, el drama, el romance, el misterio y por supuesto, esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Pero no solo eso, vamos a desentrañar el secreto detrás del éxito de algunas de las series turcas más populares del momento, esas que han conquistado corazones en todo el mundo y que sí, incluyen a nuestras queridas estrellas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Está Kerem alucinado con el éxito de Hande? ¿Hay nuevos proyectos a la vista? ¿Cómo ha evolucionado el panorama de las series turcas en el último año? Todo eso y mucho más lo descubriremos hoy. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ningún vídeo nuevo con las últimas noticias, los mejores rankings y las teorías más locas sobre nuestras series turcas favoritas. Y si les gusta este vídeo, déjenme un buen like y compártanlo con todos sus amigos seriéfilos. Ahora sí, empecemos. Y para empezar con fuerza vamos a hablar de una serie que, desde su estreno, ha causado sensación, Asteriscos en Calcap Asterisco, también conocida como Asterisco Love is in the Air Asterisco. Esta serie, que pertenece al género de comedia romántica, nos enamoró con la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Profundizaremos en los elementos que hicieron de Asteriscos en Calcap Asterisco un fenómeno global, explorando no solo la química entre Hande y Kerem, sino también la inteligencia en el guión y la dirección. ¿Qué la diferenciaba de otras comedias románticas? ¿Cómo logró captar la atención de audiencias tan diversas? La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero sus becas son canceladas inesperadamente. En medio de su desesperación, conoce a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una solución: simular ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en algo mucho más profundo e inesperado. Analizaremos la evolución de los personajes a lo largo de la serie, observando cómo sus personalidades, inicialmente opuestas, se van entrelazando y transformando mutuamente. ¿Fue esta transformación creíble y bien ejecutada? ¿Qué elementos del guión contribuyeron a la profundidad emocional de la serie? Asteriscos en Calcap Asterisco es relevante para el tema de hoy por varias razones. Primero, porque fue la serie que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Segundo, porque demostró el poder de las comedias románticas turcas para conectar con audiencias de diferentes culturas y edades. Y tercero, porque, seamos sinceros, la historia de amor entre Eda y Serkan es adictiva, llena de momentos divertidos, tiernos y dramáticos que nos mantienen enganchados desde el primer episodio. Examinaremos el impacto de la serie en la industria del entretenimiento turco y cómo allanó el camino para otras producciones que buscaban replicar su éxito. ¿Cuáles fueron las estrategias de marketing que contribuyeron a su popularidad? ¿Cómo impactó la serie en el turismo turco? Un dato interesante sobre esta serie es que la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real, lo que hizo que la serie fuera aún más especial para los fans. Aunque lamentablemente su relación terminó, el legado de Asteriscos en Calcap Asterisco perdura y sigue siendo una de las series turcas más populares de todos los tiempos. Hablaremos sobre el impacto de su relación en la percepción pública de la serie y cómo su ruptura afectó a los fans. ¿Cómo manejaron los medios la situación? ¿Qué lecciones se pueden extraer de esta experiencia en cuanto a la exposición mediática de los actores? Pero no nos quedemos solo con el romance. Ahora vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, misterio y acción con Asterisco Erçel Asterisco. Esta serie, que pertenece al género de drama criminal, es una adaptación libre de la novela Asterisco El Conde de Montecristo Asterisco de Alexandre Dumas. Investigaremos la fidelidad de la adaptación a la novela original y cómo se incorporaron elementos de la cultura turca para crear una historia única y atractiva. ¿Cuáles fueron los desafíos de adaptar un clásico de la literatura a la televisión? ¿Qué libertades se tomaron los guionistas y cómo afectaron a la narrativa? La historia sigue a Ömer Ukar, un joven mecánico que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo y lo envían a prisión.
Durante su tiempo en la cárcel, Homer es brutalmente agredido y dado por muerto. Sin embargo, logra sobrevivir gracias a la ayuda de un hombre misterioso que lo somete a una cirugía plástica y lo transforma en Ezel Bayraktar, un hombre rico y sofisticado que regresa para vengarse de quienes lo traicionaron. Analizaremos en profundidad la complejidad del personaje de Ezel, su motivación y su lucha interna entre la venganza y la redención. ¿Cómo se refleja la dualidad del personaje en la actuación de Kenan y Mirzalıoğlu? ¿Qué simbolismos se utilizan en la serie para representar el viaje del protagonista? Ezel es relevante para nuestro tema porque es un claro ejemplo de cómo las series turcas han logrado reinventar clásicos de la literatura universal, adaptándolos a la cultura y al contexto turco. Además, la serie cuenta con un elenco de lujo encabezado por Kenan İmirzalıoğlu, quien interpreta a Ezel con una intensidad y un carisma que te dejarán sin aliento. La trama es compleja, llena de giros inesperados y personajes ambivalentes que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Exploraremos la influencia del cine negro en la estética y la narrativa de Ezel y cómo se utilizan elementos visuales y sonoros para crear una atmósfera de suspense y tensión. ¿Qué papel juega la música en la construcción de la narrativa? ¿Cómo se utiliza la cinematografía para crear una sensación de paranoia y desconfianza? Un dato interesante sobre Ezel es que fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, consolidando la reputación de las series turcas como producciones de alta calidad con historias originales y actores talentosos. La banda sonora de la serie también es espectacular, con temas que te pondrán la piel de gallina y te sumergirán aún más en la atmósfera oscura y misteriosa de Ezel. Hablaremos sobre el impacto de la banda sonora en el éxito de la serie y cómo las canciones se han convertido en clásicos dentro de la cultura turca. ¿Qué artistas participaron en la creación de la banda sonora? ¿Cómo se integran las canciones a la narrativa de la serie? Ahora, cambiemos de rumbo y hablemos de una serie que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo por su mensaje de esperanza, resiliencia y amor incondicional, Mucice Doctor también conocida como Doctor Milagro . Analizaremos la precisión de la representación del autismo en la serie y cómo se ha contribuido a generar conciencia sobre esta condición. ¿Se consultó a expertos en autismo durante la producción de la serie? ¿Qué elementos se tomaron en cuenta para representar las características y desafíos que enfrentan las personas con autismo? Esta serie, que pertenece al género de drama médico, es una adaptación de la serie coreana Good Doctor . La historia se centra en Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y las dificultades que enfrenta en su vida profesional y personal. A pesar de sus habilidades excepcionales como cirujano, Ali debe enfrentarse a la incomprensión de sus colegas y a las dudas de sus superiores, quienes cuestionan su capacidad para interactuar con los pacientes y tomar decisiones importantes. Profundizaremos en los desafíos éticos que plantea la serie, en relación con la discriminación y la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. ¿Cómo se aborda la cuestión de la capacidad y la autonomía de las personas con autismo? ¿Qué mensajes transmite la serie sobre la importancia de la diversidad y la inclusión? Mucice Doctor es relevante para nuestro tema porque es una serie que rompe con los estereotipos y que nos muestra la importancia de la inclusión y la diversidad. Además, la serie cuenta con una actuación magistral de Tañer Olmez, quien interpreta a Ali con una sensibilidad y una autenticidad que te conmoverán hasta las lágrimas. La trama es conmovedora, llena de momentos inspiradores y desafíos que te harán reflexionar sobre la condición humana y la importancia de la empatía. Examinaremos el impacto de la serie en la percepción pública del autismo y cómo ha contribuido a promover la inclusión de personas con discapacidad en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Qué iniciativas se han puesto en marcha a raíz del éxito de la serie? ¿Cómo ha inspirado a otras personas con autismo a perseguir sus sueños? Un dato interesante sobre Mucice Doctor es que ha generado un gran impacto social en muchos países, ayudando a crear conciencia sobre el autismo y a promover la inclusión de las personas con discapacidad. La serie también ha inspirado a muchos jóvenes con autismo a perseguir sus sueños y a superar sus limitaciones. Hablaremos sobre las reacciones del público y la crítica especializada a la serie y cómo ha logrado conectar con audiencias de diferentes culturas y edades. ¿Qué elementos la hacen universalmente atractiva? ¿Cómo ha contribuido a cambiar la narrativa sobre el autismo en los medios de comunicación? Y para continuar con esta ola de series turcas que nos roban el corazón,
vamos a hablar de una producción que mezcla historia, romance y drama de una manera única, Asterisco Mutese MYZYL asterisco, también conocida como Asterisco el Sultán asterisco. Investigaremos la veracidad histórica de la serie y cómo se han tomado libertades creativas para dramatizar la historia y atraer a la audiencia. ¿Qué fuentes históricas se utilizaron como base para la serie? ¿Qué personajes y eventos se han ficcionalizado para crear una narrativa más atractiva? Esta serie, que pertenece al género de drama histórico, nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La historia se centra en el ascenso al poder de Hürrem Sultán, una joven esclava que se convierte en la esposa favorita de Suleimán y en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, los romances prohibidos y las decisiones políticas que marcaron el reinado de Suleimán y que transformaron el Imperio Otomano en una potencia mundial. Analizaremos la complejidad del personaje de Hürrem Sultán, su ambición, su inteligencia y su capacidad para sobrevivir en un entorno hostil. ¿Cómo se representa el papel de las mujeres en la corte otomana? ¿Qué desafíos enfrentó Hürrem para ascender al poder? Asterisco Mutese MYZYL asterisco es relevante para nuestro tema porque es un claro ejemplo de cómo las series turcas han logrado rescatar la historia de su país, adaptándola a un formato televisivo que resulta atractivo para audiencias de todo el mundo. Además, la serie cuenta con una producción impecable con vestuarios lujosos, escenarios majestuosos y una banda sonora que te transportará a la época otomana. La trama es apasionante, llena de personajes complejos y situaciones dramáticas que te mantendrán enganchado desde el primer episodio. Exploraremos el impacto de la serie en la imagen internacional de Turquía y cómo ha contribuido a promover el turismo y el conocimiento de la cultura turca. ¿Qué otros dramas históricos turcos han seguido el ejemplo de Asterisco Mutese MYZYL asterisco? ¿Cómo han contribuido estas series a reinterpretar la historia de Turquía? Un dato interesante sobre Asterisco Mutese MYZYL asterisco es que generó una gran controversia en Turquía debido a su representación de la vida del sultán Suleimán y de la corte otomana. Sin embargo, a pesar de las críticas, la serie fue un éxito rotundo y se transmitió en más de 70 países. Hablaremos sobre las diferentes perspectivas sobre la serie en Turquía y cómo se ha debatido su exactitud histórica y su impacto cultural. ¿Qué argumentos se han utilizado para defender y criticar la serie? ¿Cómo ha influido la controversia en la popularidad de la serie? Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que ha conquistado a los amantes del thriller y el misterio, Asterisco Yerde asterisco, también conocida como Asterisco Infiltrado asterisco. Analizaremos la adaptación de la película Asterisco de Departed asterisco y cómo se han incorporado elementos de la cultura turca para crear una historia original y emocionante. ¿Qué diferencias clave existen entre la película y la serie? ¿Cómo se han adaptado los personajes y las situaciones para reflejar la realidad turca? Esta serie, que pertenece al género de drama criminal, nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Sarp Yılmaz es un joven policía que se infiltra en la mafia para desmantelar una organización criminal. Mert Karada, por otro lado, es un joven que crece en las calles y que se une a la mafia para sobrevivir. Sin saber que son hermanos, Sarp y Mert se enfrentan en una lucha a muerte que pondrá a prueba su lealtad, su valentía y su capacidad para sobrevivir. Profundizaremos en la complejidad de la relación entre Sarp y Mert, su conexión emocional y el conflicto moral que enfrentan al estar en lados opuestos de la ley. ¿Cómo se construye la tensión dramática a lo largo de la serie? ¿Qué simbolismos se utilizan para representar la relación entre los hermanos? Asterisco Yerde asterisco es relevante para nuestro tema porque es un claro ejemplo de cómo las series turcas han logrado explorar géneros como el thriller y el misterio con una calidad y una originalidad que compiten con las producciones de Hollywood. Además, la serie cuenta con un elenco de lujo encabezado por Atay Ulusoy y Aras Bulut İnemli, quienes interpretan a Sarp y Mert con una intensidad y una credibilidad que te dejarán sin aliento. La trama es adictiva, llena de giros inesperados y escenas de acción que te mantendrán al borde de tu asiento. Exploraremos la influencia de las series de crimen estadounidenses en la estética y la narrativa de Asterisco Yerde asterisco y cómo se han adaptado elementos de estos géneros a la cultura turca. ¿Qué papel juega la violencia en la serie? ¿Cómo se representa la corrupción en la sociedad turca? Un dato interesante sobre Asterisco Yerde asterisco es que es una adaptación de la película estadounidense Asterisco de Departed asterisco de Martin Scorsese.
Sin embargo, la serie turca logra reinventar la historia, adaptándola a la cultura y al contexto turco y creando una trama aún más compleja y emocionante. Hablaremos sobre las reacciones del público y la crítica especializada a la serie, y cómo ha logrado conectar con audiencias de diferentes culturas y edades. ¿Qué elementos la hacen universalmente atractiva? ¿Cómo ha contribuido a elevar el nivel de las producciones de thriller en Turquía? Bueno, mis queridos seriéfilos, hasta aquí nuestro recorrido por algunas de las series turcas más populares y exitosas del momento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos visto comedias románticas, dramas históricos, thrillers y dramas médicos. Hemos visto historias de amor, de venganza, de esperanza y de superación. Hemos visto actores talentosos, producciones impecables y tramas apasionantes. En definitiva, hemos visto por qué las series turcas han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? ¿Qué les parece el éxito de Undercell? ¿Creen que Kerem Bürsin está alucinado? ¿Qué tendencias ven en el futuro de las series turcas? ¿Qué nuevos actores y actrices están despuntando? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos seriéfilos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ningún vídeo nuevo con las últimas noticias, los mejores rankings y las teorías más locas sobre nuestras series turcas favoritas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.